Hello, senior students. I'm recording this video to explain to you a new grammar topic called question tags. I created a PowerPoint presentation that I have uploaded it to Google Classroom, so you can see it there. Okay, so question tags is the grammar focus of lesson 1 and asterisk part of unit 2 called crime. So let's start. What are question tags? What are they? So a question tag is a short question at the end of a sentence using a specific form, okay? So it's the short question at the end of a sentence. So you need the sentence, and then to create the question tag, you need the auxiliary used in this sentence, and then you need the pronoun that was used here in this sentence. So, for example, Clara is pretty, isn't she? Again, Clara is pretty, isn't she? So here you have the sentence. This, Clara is pretty. That's a normal sentence, normal. And then you need the auxiliary used here is, and then the pronoun. Clara is a female third person, so is a she. This type of, let's say, constructions, what do they mean in Spanish? We would say there isn't a specific translation for this, let's say, grammar focus, because we do not really use it. So in Spanish, something like this, Clara es bonita. We would say Clara es bonita. ¿O no? Clara es bonita. ¿Tú crees? It's in that sense. So question tags, we define question tags as this, the short question that goes before, after a short sentence. Don't worry if you think it's a bit more difficult, you'll get it. So this is just the first slide. Here we have other examples. Clara is short. Bajita. Clara es bajita. Isn't she? There you go. In red, you have the question tag. Clara plays basketball. Doesn't she? Clara can swim. Can't she? So in Spanish, this one would be Clara es bajita. ¿O no? Clara juega básquetbol. ¿Cierto? Clara puede nadar. Ahí podríamos decir, ¿o no? Nuevamente. Nosotros no tenemos en español muchas variantes en relación a este tipo de estructura. Entonces, acá, ¿por qué es isn't? Porque el auxiliar de la oración original es is. Acá, ¿por qué el auxiliar es doesn't y no is, por ejemplo? Porque acá en la oración original, en la oración que va antes, acá no hay ningún verbo to be. Por lo tanto, tenemos que mirar el verbo principal y ver en qué tiempo verbal está. Está en presente simple y sabemos que el auxiliar para el presente simple es does cuando está con la tercera persona, he, she, it. Y acá tenemos el verbo modal can y el verbo modal can. Vamos a mirar las reglas para que nos quede más claro cómo funcionan las question tags. Use the auxiliary given in the first sentence. That's the first rule. Esa es la primera regla. Tenemos que utilizar sí o sí el auxiliar que nos dan en la primera oración. Entonces, por ejemplo, o ejemplos, digamos, de auxiliares son is, are, do, does, did, among others, ¿ok? So, for example, Clara, el que habíamos visto recién, Clara is short, isn't she? Clara plays basketball, doesn't she? Entonces, es el auxiliar que está acá, el que necesitamos utilizar para poder formar la question tag. Rule number 2, regla número 2.
If the first sentence is positive, the question tag is negative. Es decir, si la oración original está positivo, entonces la question tag va a ser negativa. Entonces, por eso, estos ejemplos que estaban en positivos acá tienen que ir en negativo. Entonces, para formar la question tag, no solo basta con repetir el auxiliar, sino que tenemos que fijarnos si la oración es positiva o negativa. Entonces, si es positiva, tenemos que repetir el auxiliar y agregar una negación. En cambio, if the first sentence is negative, the question tag is positive. Si la primera oración es negativa, entonces la question tag es positiva. Clara can't swim. Can she? Entonces, Clara no puede nadar. ¿O sí? Eso diríamos nosotros en español. Entonces, como acá está en negativo, can't, necesito hacerlo acá positivo. Y por eso ponemos can she. Bien. When do we use these question tags? ¿Cuándo las utilizamos? En estos tres casos, to ask someone to agree with us and to check if something is true. Entonces, lo usamos en estas dos ocasiones. Número uno, para preguntar, para solicitarle a alguien que esté de acuerdo con nosotros. Y en este caso, nuestra entonación de la question tag tiene que ir hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, Clara is pretty. Clara es bonita. Y si nosotros queremos que esa persona con la que yo estoy hablando esté de acuerdo con que Clara, con mi statement de que Clara es bonita, entonces yo digo, Clara is pretty, isn't she? Y no lo subo, lo mantengo, ¿ya? En cambio, si yo quiero saber si algo es verdad o no de una manera sutil, lo hago con una question tag, pero entonces mi entonación sube. Por ejemplo, Clara can't swim. O sea, Clara no puede nadar. Clara can't swim. Can she? Y ahí subo. Clara can't swim. Can she? Entonces, yo quiero asegurarme que lo que yo estoy diciendo es así. Entonces, Clara no puede nadar. ¿O sí? Y esa question tag sube. Bien. Ahora tenemos estos casos especiales. Cuando tenemos oraciones imperativas, es decir, de orden, tenemos estas opciones. Por ejemplo, let's go to the mall. Las estructuras let's go van a ir siempre acompañadas con un shall. Y generalmente deberíamos decir shall we, porque un let's go o un let's más algo, más otro verbo como let's eat, let's jump, let's run, va a ir siempre, o sea, está involucrado siempre la primera persona del plural que es will. I'm sorry, we. Entonces, let's go to the mall, shall we? Y esa podríamos decir que es una expresión fija para este tipo de construcciones. Ahora, en el caso de las imperativas que son órdenes directas, como la que está acá en su PowerPoint, donde dice pick up the trash, va a ser una, digamos, va a ser fijo, va a ser una estructura fija que usted utilice el would. Entonces, pick up the trash. Would you? Y generalmente vamos a utilizar el you porque las órdenes son directas, ¿cierto? De una persona a otra persona. Entonces, por eso decimos pick up the trash. Would you? Entonces, para de alguna manera atenuar la orden que yo te estoy dando a ti directamente. Ahora, ¿qué pasa con estas instrucciones? O sea, perdón, con estas construcciones como la tercera. Neither of them have a car. Entonces, ninguno de ellos tiene un auto. Y acá aparentemente no hay ninguna negación, por lo tanto yo necesitaría utilizar una negación, ¿cierto? Pero no es el caso porque es de este tipo de construcciones, podríamos decir que son negativas escondidas, porque si decimos ninguno de ellos, en realidad estamos negando. Entonces, en este caso, cuando empezamos con neither, la question tag debería ser en positivo, ¿ya? Y en este caso, la oración está en presente simple y el auxiliar del presente simple es el do. Entonces, neither of them have a car.
do they, y el they, ¿cierto? Es el pronombre personal de them. Bien, chicos, y eso es todo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o simplemente pueden ver el video nuevamente para que les quede más clarito. Ahora, vamos a hacer dos ejercicios. De la lección 1, a nasty trick, page 18. Vamos a hacer este ejercicio que está acá y vamos a trabajar con el ejercicio 1 de su workbook, de la lección 1. Entonces, yo hice este cuestionario en Google Forms que subí al Google Classroom para que ustedes vayan dejando las respuestas y así el Google Classroom se las corrige automáticamente para que vayan viendo si están aprendiendo o no este ítem gramatical. Dejan su nombre, ahí yo les puse page 19, los ejercicios, luego las preguntas para que ustedes vayan escribiendo y luego page 90. Entonces en la página 90 está el ejercicio de question tags en su workbook. Entonces acá yo también les puse una fotito para que ustedes lo hagan en su cuaderno y acá. Y luego ustedes me envían las respuestas. Okay, guys, that would be all for today. Have a nice week and I'll see you on the next video. Goodbye.